Hola, hola, muy buenas tardes, bienvenidos a nuestro vivo sobre cómo gestionar el estrés financiero. Bienvenida Celeste, qué lindo verte. Bienvenida Rebeca, qué lindo ver a estas amigas tan bellas. Hoy vamos a estar hablando con la psicóloga Fabiana Antilaf sobre herramientas para gestionar en nuestro mundo interior el estrés financiero. Ella nos invitó a que hoy sea como una reunión de té. Gracias, Cele, por esos corazones. Nos invitó a que si vos querés te podés traer tu mate cocido, te podés traer no sé, tu té, tu café, lo que a vos te guste y juntos vamos a hacer este vivo. Gracias, Rebe, por esos corazones. Vamos a ver, ahí le estoy. Hola, Fabi, ¿cómo estás? Qué lindo verte. Hola amiga, la verdad que sí, para mí es una alegría verte y bueno, hacer un en vivo es todo un desafío. Así Sí, que para todos los que se bien. están conectando o se van a ir conectando, les animo a que puedan prepararse un cafecito, un café con leche, un mate y puedan compartir con nosotras esta tarde. Ah, ahí está, ¿qué te preparaste? ¿Un Mi té? tecito calientito. No, Fabi, si yo Bien, yo tomo acá, café, olvídate, termino sí. sin hígado. Yo me preparé acá un cafecito, así que nada, estoy muy contenta de compartir y vamos a esperar que se vayan sumando. Recuerden que esta tarde vamos a compartir y queremos que sea un chat activo, que el público que nos está viendo sepa que puede compartir, puede escribir, preguntar y también Conversar, compartir en el mandarnos vivo. lluvias de corazones. Ustedes saben que la lluvia de corazones es mi reacción favorita. Qué lindo verlas, nos dice Cele. Qué linda tarde con ustedes. Gracias, Cele. A todos los que se están uniendo, recuerden, pueden traerse su té, café o mate y vamos a charlar acá sobre cómo gestionar el estrés financiero. Les recuerdo que este vivo es una serie de vivos de asesoramiento de negocios donde vamos a estar hablando de diferentes herramientas para tu negocio. Así que bueno, Fabi, te doy la bienvenida y quiero presentárselas. Esta chica es una genia total, yo la quiero muchísimo, ella es amiga mía, vive en Catriel, Río Negro, gracias por esos corazones, y ella es licenciada en psicología. Y hoy va a estarnos compartiendo sobre cómo es el estrés financiero y qué herramientas tenemos en nuestro mundo interno para gestionarlas. ¿Sí? Así que bueno, Fabi, seas muy bienvenida acá a Tucumán, desde este vivo de Instagram, y a todas las personas que se están conectando. Sandra, bienvenida. Muchas gracias. Estamos muy contentas de poder recibirlas en este lugar. Bueno, gracias Yola por invitarme a tu cuenta a compartir un tema que es bien relevante y un tema que no es muy hablado, si bien todos nosotros en algún momento hemos sentido una situación de estrés financiero. No sé si vos en particular has vivido una situación de estrés financiero, Yola, o la gente que nos está viendo vivió una Sí, a mí situación de este estrés. tiempo me estaba pasando, ¿no? Cuando fue lo de la cuarentena total acá en Tucumán, se cerró todo, por Sí. supuesto se cerró el estudio también. Y ahora la Mm. gente está como un poco más propensa a hacer la consulta vía web, vía online. Pero cuando estábamos en cuarentena plena, así encerrados, nadie quería hacer la consulta online. Yo le decía, bueno, si querés, hacemos la consulta online. Entonces nadie quería. Entonces no tenía trabajo. Buenas tardes, doctora Silvana Torrente, qué lindo verte acá, bienvenida. Entonces, ¿qué me pasaba? No tenía clientes, no tenía tribunales, no tenía trabajo, no tenía nada, no tenía un peso y había que seguir pagando las cuentas del estudio. Yo trabajo con otros colegas, pero nosotros compartimos las cargas financieras del estudio y había que seguir pagando. Entonces yo era una cosa, Fabi, que te digo, pensaba, Dios mío, ¿cómo voy a hacer con las cuentas? Y me imagino que a toda la gente le debe pasar igual. Bueno, esta es la vez más reciente. Así que ante tu pregunta, mi respuesta. Sí, la gente que también se está conectando, que está conectada por ahí, me gustaría preguntarle si en algún momento han vivido una situación de estrés financiero y tal como vos decías, Micaela, esto de saber que todos nosotros en algún momento o la gran mayoría hemos sentido esta sensación de estrés relacionado a las finanzas.
En lo particular, yo también he pasado por situaciones bien duras. Este tema lo empecé a trabajar una vez que estaba en el último año de la carrera de psicología y viste que hay que presentar un trabajo final, el trabajo final de la tesina, la tesis, que algunos le conocen también. Y nada, estudiante, que le dicen algunos estudiambre, cuando te vas a vivir a otro lado, que tenés que alquilar, tenés que empezar a sacar muchas fotocopias, tenés que pagar colectivos, universidad y todo, fue una situación que en un momento yo me sentí estresada. Entonces llegaba esta última etapa de la carrera y había que seleccionar un problema y estábamos en una situación donde muchos comerciantes también yo escuchaba que estaban bastante estresados con respecto a las finanzas. Así que dije, bueno, qué mejor tema que elegir el estrés financiero. Así que fue mi trabajo de tesina también, así que estoy muy contenta de compartir esto con ustedes, porque sé que es relevante y más con todo el contexto que nosotros estamos viviendo en la actualidad de la pandemia. Quisiéramos no mencionarla, pero se nos hace imposible no hablar de estrés financiero sin ubicarnos en el contexto. Cada uno de nosotros vivimos dentro de un contexto y esta situación nos ha golpeado a todos y una de las crisis más fuertes que se ha vivenciado es con respecto a las finanzas. Más allá del temor que ha despertado a la gente por el virus en sí o esta situación desconocida, yo creo que la gente le teme más a toda la repercusión que tuvo con respecto a lo financiero. Y yo creo que en este momento nos encontramos en un momento social es particularmente difícil, porque estamos en una crisis sobre crisis. O sea, en diciembre declaramos una crisis económica y resulta que hace unos meses declaramos una crisis pandémica. Entonces, de pronto es como que se junta mucho más de lo que comúnmente, ¿no? Porque la gente bromea y dice, bueno, pero en Argentina siempre estamos en crisis económica. Sí, pero en este momento la cuestión es mucho más grave porque es una doble crisis. Y sí, como vos decías, ya hemos vivido situaciones de crisis financiera. La gente que está conectada y tal vez vivió la crisis del 2001 fue una de las más fuertes. Hubieron otras también, como vos me mencionabas, aparte del en vivo. Pero creo que una de las crisis que más marcaron fueron las del 2001. Y hoy creo que se está marcando una nueva etapa de crisis financiera porque la gente también ha cambiado su conducta con respecto a las compras. Los negocios algunos están abriendo, pero las personas tampoco están yendo a consumir cosas que consideran no esenciales en este tiempo. Entonces es una situación complicada. Podríamos decir Inclusive, entonces, inclusive el ¿ah? otro Sí, día estaba leyendo en una persona que se dedica al marketing digital. Y esta persona comentaba que hay un consumidor post-COVID-19, que ¿cómo decir? Las estrategias y la forma de llegar al cliente han cambiado. Y que también el cliente, bueno, porque el cliente ha cambiado su forma de comprar, justamente como vos decías. Y trayendo un poco a colación esto del 2001 que compartís, mañana vamos a estar haciendo el vivo sobre alquileres. Y de hecho la doctrina que yo voy a compartirle un poco a la gente para tratar las negociaciones de alquileres es una doctrina que nació en el 2001. Entonces, bueno, creo que la crisis es grave, que no tenemos que minimizarla, pero también que tenemos que poder gestionarla desde nuestro mundo interior y no ver todo oscuro, no ver todo como el final. Y por eso surgió esta idea, ¿no? De este vivo. Y la idea es que cada uno de ustedes se pueda llevar esa herramienta para poder gestionar su mundo interno y poder pasar este momento tan difícil y poder superarlo y salir adelante. perfecto. Bueno, empezamos entonces con el tema, ¿te parece? Ya con toda Adelante. esta introducción. Bueno, les invito a todos una vez más que preparen su cafecito, su café, su mate, y podamos introducirnos en el tema que hoy nos convoca, que es el estrés financiero. Tal como veníamos hablando, hoy en día hay un problema socioeconómico que es real y que está quejando a hombres y mujeres,
y que está produciendo síntomas de estrés, pero está produciendo más que nada ciertos niveles de malestar y estrés psicológico que se manifiestan a través de diversos síntomas. Para que nosotros podamos entender realmente cuáles son los efectos que produce el estrés financiero, es muy importante que primero podamos analizar el concepto de estrés. Todos nosotros hemos escuchado en algún momento esta frase o la hemos dicho: estoy cansado, estoy agotado, estoy súper estresado, necesito unas vacaciones. ¿Qué les puedo decir? El estrés en sí no es una emoción. Mucha gente piensa que es una emoción, pero el estrés no es una emoción. En términos generales, el estrés es una reacción de nuestro organismo para poner en funcionamiento las distintas respuestas a las contingencias diarias. Esto que tiene que quedar clarísimo, porque el estrés es la reacción de nuestro organismo, como les dije, para poner en funcionamiento las distintas respuestas a las contingencias diarias que se nos presentan. Por tal motivo, cuando el estrés es excesivo o se prolonga en el tiempo, comienza a traer efectos negativos en el plano biológico, psicológico y también conductual. Por tal motivo... que me sorprendió mucho leer en tu cuenta, si quieren pueden seguirla, ella es Decidí Creer 94 en Instagram. Me sorprendió mucho leer que el estrés no es necesariamente malo, sino que es, como vos decías, una respuesta de nuestro organismo para afrontar una situación dificultosa. Y yo creo que esto trae claridad a muchísima gente, porque yo por lo menos hasta un par de semanas que lo leí no lo sabía. Claro, esto es relevante que nosotros podamos saber que hay un estrés que es positivo, que se conoce como eustrés, y diferenciarlo de un estrés que es negativo, conocido como distrés. El estrés positivo es un estrés que nosotros necesitamos, un estrés saludable que actúa en nosotros como una fuerza positiva para el logro de objetivos. Por ejemplo, la gente que nos está viendo y tal vez ayer, por ejemplo, estuvo en el día de cobrar el IFE, por ejemplo, muy probablemente la noche anterior pusieron su reloj porque sabían que estaba fuera frío, se imaginaban que iba a haber una cola muy grande. Entonces, no sé, esa situación te hace reaccionar y tal vez te levantaste unos 10 minutitos antes de que suene la alarma. No sé si te ha pasado. ¿Viste eso de despertarme? Sé que mañana tengo un compromiso, me despierto, tal vez una hora antes para no quedarme dormido. Es una reacción que tiene nuestro organismo. Entonces, saludable, la necesitamos y todos los días nosotros tenemos ciertos grados de estrés, que es el estrés saludable que nosotros necesitamos. Ahora, cuando esta respuesta inicial de estrés es excesiva y se prolonga en el tiempo, trae una serie de cambios que comienza a traer efectos negativos sobre nuestra salud física, psicológica y también conductual, es lo que les decía. Así que cuando el estrés comienza a ser un problema en nosotros, cuando es excesivo y se prolonga en el tiempo. A lo largo de este en vivo vamos a ir mencionando cuáles son los efectos sobre este estrés y hoy nos vamos a centrar sobre este estrés negativo, no sobre el positivo que conocíamos como eustrés, sino el distrés, que es este estrés que trae una serie de consecuencias. Genial. ¿Seguimos? ¿Les parece? ¿Alguna pregunta? Acá nos dice Max Farías, aprendiendo. Buenísimo, muchas gracias por conectarte, Maxi. Lucas, bienvenido. Qué lindo ver a Gaby, mi amiga, contadora, aliada. Qué lindo que estés acá. Gracias, Gaby, por unirte. Gracias. Gracias, doctora Bañasa, que te veo que estás conectada. Gracias. Gracias ahí a Lucas, Ernesto. Muchas gracias por conectarse, ya saben. Ahí ese beso. Gracias, Gaby. Ya saben, comenten, mandan lluvias de corazones y cuenten si ustedes se animan y vivieron una situación de estrés y quieren, pueden ponerla en los comentarios
para participar también. Si quieren hacer preguntas, las ponen también, y por supuesto, si quieren decirnos, genias, chicas, gracias por esta charla, qué buena onda, también ya saben, toda la buena onda es bienvenida. Muchas gracias, Gabriela, que nos dice muy buena la charla. Gracias por estos cursos, dice Lucas. Muchas gracias, gente. Así que bueno, Fabi, continuamos. Seguimos. Tal como estábamos diciendo entonces, diferenciamos primero, o sea, dábamos el concepto de estrés, que tiene que quedar claro que es la reacción de nuestro organismo. No es una emoción, sino que es la reacción de nuestro organismo para poner en funcionamiento las distintas respuestas a las contingencias diarias que se nos van presentando. Ya diferenciamos el estrés positivo, que es el estrés saludable, que es un estrés que necesitamos, conocido como eustrés, de un estrés que es el estrés que que nos afecta, que es el estrés más que nos lleva a ciertos tipos de patologías. Sobre este estrés negativo es sobre el cual, una vez más menciono, nos vamos a centrar en esta tarde. Dicho esto, ya nos introducimos en qué es el estrés financiero. Si nosotros les preguntamos qué es el estrés financiero, supongo que cada uno de nosotros tiene como una cierta idea, pero nosotros podemos definir el estrés financiero como una sensación subjetiva, desagradable, que nosotros, en el cual nosotros nos sentimos que somos incapaces de afrontar demandas financieras, ¿sí? También tener los fondos suficientes para pagar los gastos de la vida cotidiana y tener los fondos suficientes para, de alguna manera, cubrir con todos los compromisos que nosotros nos hemos obligado en cierto punto. Eso del estrés financiero, esa sensación subjetiva desagradable en el que yo me siento incapaz de satisfacer las demandas financieras. Ahora, esto trae en nosotros efectos como emociones de pavor, de ansiedad y miedo, pero también puede producir en nosotros emociones como la ira, la irritabilidad y una gran frustración. Esto, cuando comienza a incrementarse el estrés financiero, se convierte en una fuente de gran angustia. ¿Sí? Una fuente de gran angustia y también de malestar. Entonces, es importante que nosotros podamos comprender qué es el estrés financiero. Es esa sensación subjetiva desagradable que genera en nosotros cierto tipo de emociones, como, ahora sí nos relacionamos con las emociones, la ansiedad, el miedo, el pavor, la ira y la frustración. Y esto es una fuente de gran angustia para las personas que están atravesando una situación de estrés financiero. Ahora es muy importante muy interesante de lo que vos estás compartiendo, sí, Fabiana, es que podamos identificar si nosotros estamos viviendo algunas de estas manifestaciones que vos compartís. Por ahí esa frustración o esa tristeza o esa ira, porque a veces es como que yo siento que tenemos tanto para hacer en el día, o sea, nos levantamos muy temprano en la mañana, nos acostamos muy tarde en la noche y nos pasamos todo el día corriendo, yendo de un lado al otro y no nos paramos a pensar, alto, ¿cómo me siento? Por eso cuando hice la publicación para invitarlos al vivo, les puse, ¿cómo estás? Pero ¿cómo estás vos? Porque muchas veces le preguntamos a todo el mundo cómo estás, pero en realidad no pensamos cómo estamos. Y creo que es muy importante, y esto puede prevenirnos de otras patologías psicológicas que pueden devenir después en patologías psiquiátricas, que pueden ser muy peligrosas y pueden hacernos muy mal, no solo a nosotros, sino a todo nuestro entorno familiar. Entonces, qué bueno que podamos escuchar con atención todos estos síntomas que vos nos estás compartiendo e identifiquemos. A ver, yo creo que a mí me está pasando esto. Me voy a tomar esta hora de este vivo para pensar en mí y en cómo estoy y tratar de estar un poco mejor. Tal cual, una de las cosas que mencionabas vos es esto de poder registrar nuestras propias emociones. Hay mucha gente que pasa por dificultades financieras, pero no las habla, no las comunica. Porque hablar de finanzas es como que, no sé, es complicado, o no sé, ¿quién dice, sí, la verdad es que estoy bastante mal con las finanzas?
Una de las cosas que más se tienden a evitar es hablar de esto y a mostrar esto que está todo bien y a veces no está todo bien. Pero vamos a ir desarrollándolo un poquito más adelante. Ahora bien, una vez que nosotros podemos definir lo que fue el estrés financiero, que pudimos mencionar, ¿qué pasa cuando yo vivo en en un constante pensamiento sobre las finanzas? Yo evalúo que es un problema, yo evalúo que es una amenaza, yo evalúo que no tengo los recursos para afrontar esta situación. Estamos en un constante estrés. ¿Qué pasa si esto se cronifica? Sería la pregunta, ¿qué pasa cuando el estrés se comienza a cronificar? Y esto, la verdad es que es para prender las alarmas y saber que nosotros como profesionales de la salud estamos frente a una situación que mucha gente está con esta situación de estrés y estamos con una situación de pandemia que no sabemos hasta cuándo va a ser. Entonces es muy probable que este estrés financiero se cronifique. Ahora, para que nosotros podamos entender cuáles son los efectos negativos, como decíamos, del estrés, antes de irnos de lleno al tema de los síntomas y demás, es muy importante, un gran aporte en esto lo dieron autores llamados Lazarus y Folkman, ¿sí? Lazarus y Folkman mencionaban que las personas sienten estrés cuando evalúan una situación como peligro o amenaza. Cuando evalúan el estímulo del medio como peligroso, con la capacidad de desbordar sus recursos, las personas sienten estrés. Entonces, entre esas evaluaciones estresantes están las que significan un daño o una pérdida. Si nosotros lo relacionamos esto con el tema del estrés financiero, cuando a nosotros se nos viene, por ejemplo, la boleta a pagar, no sé, suponete que no pagas el celular hace 3 meses. Cuando yo evalúo esa situación de boleta o de tengo que pagar mi alquiler y yo tengo, por ejemplo, el dinero suficiente para afrontar esa situación, yo no la voy a evaluar como estresante. Para mí no es estresante. ¿Por qué? Porque es una situación en la cual yo cuento con los recursos para afrontarlo. Ahora, cuando yo tengo una boleta o se me aproxima la fecha de un pago y yo evalúo que no tengo los fondos suficientes, evalúo que esta situación es una amenaza, es un problema para mí, se genera el estrés, según Lazarus y Folkman, que está bueno que podamos tenerlo en cuenta. Otro gran aporte en este sentido lo dio Seligman. Seligman habla de la desesperanza aprendida, y él menciona que cuando los acontecimientos externos son incontrolables o no pueden ser modificados por la conducta de las personas, genera una sensación de intensa ansiedad y provoca ciertos desórdenes también físicos y psicológicos. Y esto, la verdad que con solo saber de cuando hay una situación que es incontrolable o las personas no pueden modificar, repercute de una manera tan negativa, o sea, en la salud física y mental de las personas. Imagínate, plena pandemia, incontrolable, o sea que hay una desesperanza y hay una situación de intensa ansiedad que muchas personas están vivenciando. Una de las cosas que podríamos decir, sí. Por ejemplo, que si una persona tiene dolores crónicos de espalda, supongamos, y tiene, no sé, arranques de ira, podríamos llegar a encontrarnos frente a un posible, porque obviamente para diagnosticarlo tiene que ir a un médico, pero podríamos llegar a diagnosticarlo como un posible cuadro de estrés. Sí, se tiene que siempre evaluar primero, pero lo vamos a ir viendo ahora en unos minutitos más, porque lo que vos estás mencionando tiene que ver con el tema de todo. Nosotros tenemos que saber que la mente tiene una influencia extraordinaria sobre nuestro cuerpo. O sea, no podemos separar mente de cuerpo. Cuando nosotros pensamos, el solo hecho de pensar o imaginar una situación que a mí me preocupa,
ese pensamiento o esa imaginación despierta en mi organismo, activa mi organismo y se libera todo el cortisol que sería el necesario para enfrentar una situación de amenaza o peligro real. Qué interesante. Entonces, Recién nos hicieron una pregunta sobre el tema del cortisol y la guardé para el final, pero la acabas de contestar. Preguntaron si los niveles de cortisol se elevaban con el estrés. sí, la verdad que sí. Vamos a ir desarrollando todo porque la verdad que es bastante lo que tenemos para compartir con ustedes, pero esto es clave, porque no es que solamente yo me voy a estresar cuando decíamos, cuando yo me encuentro en una situación de amenaza o de peligro, sino con el solo hecho de imaginar y pensar una situación de peligro o amenaza o un problema, mi cuerpo se activa. Y como les dije, se libera todo el cortisol necesario para afrontar esa situación. Ahora, en términos normales... Perdóname que te pare. Yo te lo preguntaba y creo que es muy importante que reflexionemos en esto. Quiero hacer mucho hincapié porque a veces es como que la gente deja pasar las palabras y no las dejemos pasar. Yo te pregunté porque cuando vos comentaste recién, recordé el año pasado hubo un caso acá de un colega en tribunales que tuvo un ataque al corazón en el pasillo de tribunales. Y fue, bueno, un revuelo más o menos. Y pensar que tiene que haber habido previamente otros indicadores, me imagino, no sé si fue el ataque al corazón por estrés, ¿no? Pero me imagino que si nosotros nos descuidamos, esto puede ir creciendo hasta terminar convirtiéndose en algo muy grave, que pase de ser a un dolor de espalda a algo mucho más grave. Y yo no soy médico, pero sí veo entre los profesionales, los empresarios, los negociantes, que se dan mucho estas situaciones de enfermedades crónicas o muchos niveles altos de estrés. Entonces creo que es importante que nos tomemos momentos como este, momentos para reflexionar, momentos, como decía recién, ¿no? Para parar, alto acá, ¿cómo estoy? Y hacernos esta pregunta y poder analizarnos un poquito para tratar de mantener ciertos niveles de salud emocional. No sé si podemos ser completamente sanos emocionalmente, no sé si eso existe, pero por lo menos tratar de mantener ciertos niveles de salud emocional. Bueno, lo que vos estabas diciendo de esto de que tal vez hubieron ciertos síntomas para no llegar, por ejemplo, a un ataque y todo eso, creo que es verdad que sí hay indicadores y que es importante que nosotros podamos ir observando en nosotros. Como les decía anteriormente, con el solo hecho de pensar o imaginar, nuestro cuerpo se activa todo el sistema de alerta, se libera todo el cortisol que es necesario para afrontar esta situación. Y como yo les decía, una vez que el problema o la amenaza es resuelta, nuestro cuerpo vuelve a estabilizarse o tiende a estabilizarse. Por ejemplo, cuando ustedes tienen una situación de pagar el alquiler, que van a estar hablando mañana de alquileres, cuando pagamos el alquiler, ¿qué es lo que nosotros decimos cuando pagamos una deuda o un compromiso? Hacemos, qué bueno que pagué, gracias, ya pagué, ya me siento relajada y puedo respirar. Bueno, esa sensación es lo que genera nuestro organismo. Cuando esa sensación o ese problema, mejor dicho, situación, que yo evaluaba como peligroso, nosotros lo afrontamos, nuestro cuerpo vuelve a generar su estabilidad. Ahora, ¿qué pasa cuando todo el tiempo estoy alerta, considero todo el tiempo el problema? Imagínense, nuestro cuerpo libera cortisol, comienzan a aparecer ciertos grados con ciertos niveles de estrés, pero aparecen diversos tipos de síntomas, ¿sí? Esto es importante saber. Cuando yo todo el tiempo estoy estresado, como decíamos, el estrés que ya es negativo, que es más patológico, es cuando es excesivo y se prolonga en el tiempo. Hoy estamos hablando de finanzas, pero cuando yo evalúo todo el tiempo pagar deudas, y yo no tengo los recursos, mi cuerpo
que es el estrés, reacciona, libera cortisol, y comenzamos poco a poco a enfermarnos. Entonces es muy importante que nosotros podamos adquirir herramientas para saber que tal vez yo no puedo en este momento, o nadie puede solucionarme el problema en sí financiero, pero sí podemos tener recursos como para disminuir el impacto del estrés. Ahora bien, veamos un poquito, creo que a todos les gusta el tema de los síntomas. Es como que vamos a los síntomas de una. Así que De bueno, hecho, te vamos a están los preguntando acá, ¿en qué lugares sí. frecuentemente somatiza una persona con estrés? Lugares del cuerpo. Bien, bueno, nos vamos a ir primeramente vamos a mencionar efectos del estrés en nuestro cuerpo, ¿sí? Después vamos a mencionar los efectos del estrés crónico en nuestra área mental, psicológica, y después en la conductual, ¿les parece? Bien. Bien, el estrés crónico, que esto es lo que yo le decía, cuando se prolonga en el tiempo y es excesivo, las personas comienzan a manifestar diversos tipos de síntomas, empezando muchos con la ansiedad y terminando frecuentemente con depresión. Pero si nosotros empezamos con los síntomas físicos, cuando comienzan a aparecer los síntomas, aparecen como dolores de cabeza, aparece todo el tema de las migrañas, los dolores musculares, comienzan a aparecer alteraciones gastrointestinales, comienzan a aparecer los mareos, comienzan a aparecer esto de la sudoración en las manos, los movimientos involuntarios, tal vez estás sin darte cuenta, ¿viste? Cuando estás muy nervioso o estresado, comienzas a mover las manos, comienza a aparecer la sensación del nudo en la garganta, muchas personas comienzan a tener el colon irritable. Otra de las cosas que aparece es esto de saber que, por ejemplo, en el caso de las mujeres, el ciclo menstrual comienza a verse alterado porque las hormonas de esta misma son muy sensibles al estrés. Aparece el tema de las fibromialgias, entonces hay muchos, la caída del cabello, hay muchas personas que comienzan a caer, el tics en el ojo. Entonces nuestro cuerpo comienza con el tema del estrés financiero a tener diversos tipos de síntomas con diferentes niveles de severidad. Yo Entonces siento es que es importante como que saber. nuestro cuerpo, ¿viste cuando se ven en las películas esas fábricas gigantes donde se maneja energía nuclear y empiezan a prender las luces para decir que hay un peligro? Y de pronto Sí, esas luces van prendiendo más y más y más, y de pronto se prenden ya las luces esas rojas grandes y empieza a hacer turu, 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 toda la fábrica. Bueno, yo siento que es como sí. algo así, como que va increyendo, ¿no? Como que va de a poquito. Y qué bueno esto que podamos tener esta autorreflexión. Yo perdón que insista con lo mismo, pero es que creo que en el mundo moderno vivimos tan a mil que no lo hacemos. Entonces, qué bueno que podamos tener esta autorreflexión de tomarnos un momentito de paz y decir, me está pasando esto, ¿puedo resolverlo? Y si puedo resolverlo, resolver. Es así. Es Hola, doctor importante que Sergio, qué lindo verte acá. Él es el abogado de Buenos Aires con el que dimos el vivo la semana pasada, la semana antepasada, perdón. sí los estuve viendo. Gracias. Eh, Tal como vos decías, es importante que nosotros podamos conocer síntomas. Nuestro cuerpo habla muchas veces. Entonces, uno de los síntomas que mencionamos era el tema de las alteraciones gastrointestinales. Tengamos en cuenta esto, el colon irritable. Tenemos que saber, como decíamos, también el ciclo menstrual de las mujeres comienza a ser alterado porque las hormonas de estas son sensibles, altamente sensibles al estrés. Tenemos que saber las fibromialgias, problemas en las tiroides también. Mucha gente dice, tengo problemas en las tiroides, muchas veces también se debe al estrés, que es el estrés que mencionábamos cuando ya el estrés es excesivo y se comienza a cronificar. Hay efectos psicológicos, obvio. Uno de los problemas principales es que se ve alterado la manera en que nosotros descansamos. Se comienza a ver alterado todo lo que es los patrones del sueño.
Y eso es importante saber. Las personas que frecuentan tener estrés financiero, dormir es un desafío. ¿Por qué? Porque uno piensa cada rato, mañana tengo que pagar, mañana me van a volver a llamar, ¿qué voy a hacer? Entonces todo esto también genera que las personas comiencen a tener problemas para conciliar el sueño. Otra de las cosas es que esto produce cansancio y produce también irritabilidad. Las personas comienzan a mostrarse más irritables. ¿Viste? Cuando uno duerme poco y más todo este tema del problema que nosotros decíamos, el estrés financiero, es muy común que aparezca el tema de la irritabilidad. Otra de las cosas es que en el tema de la concentración comienzan a haber fallos en la concentración. Entonces no es para menos, la memoria también comienza a ser afectada en esto. Hay pensamientos fijos, ideas intrusivas, ¿qué va a pasar si yo no puedo lograr afrontar este pago que yo tengo que hacer? Entonces nuestro cuerpo comienza a reaccionar también con nuestros pensamientos, y una de las cosas que más se frecuentan son los niveles altos de ansiedad, que poco a poco, si la ansiedad es elevada, excesiva y se prolonga, se lleva a una depresión. Entonces, cuando nosotros hablamos del estrés financiero, no es poca cosa. Una de las cosas que también tenemos que saber es que nosotros vamos a manifestar el área de nuestras conductas también se va a ver manifestado esto. ¿Cómo vamos a manifestar o cómo se manifiesta la persona que tiende a tener estrés crónico? Tiene que ver con el tema del aislamiento. Las personas ya no disfrutan estar con otros, tienden a aislarse, a empezar a faltar a las reuniones sociales, y la verdad es que es importante saber que cuando una persona está en una situación de crisis financiera, imagínate todo lo que está viviendo a nivel físico, psicológico, conductual. Esto no solamente le afecta a la persona, sino que también afecta al entorno familiar. Vos sabés, Yola, que hay muchos estudios que demuestran que uno de los efectos del estrés financiero se ve también reflejado en la relación matrimonial. ¿Por qué? Porque las parejas tienden a discutir más, las personas tienden, como decíamos, como está el síntoma de irritabilidad, tienden a discutir más, tienden a echarse la culpa. Sí, esto, qué sé yo, estamos endeudados por tu culpa, no pudimos pagar por tu culpa, comienzan a culparse. Esto hace que la pareja tienda a distanciarse, a separarse. Ellos sienten menos apoyo afectivo, por lo tanto, genera una crisis dentro del matrimonio. También hay estudios que demuestran que los chicos que están dentro de los hogares que presentan situaciones de sus padres están en una situación de crisis financiera, comienzan a disminuir sus notas en el colegio, comienzan a mostrarse también más irritables y también más estresados dentro de los colegios. Wow. Qué importante lo que vos nos compartís, sí. ¿no? O sea, cómo al pensar, suena raro, pero al pensar en nosotros y al cuidarnos nosotros, también estamos cuidando nuestra familia. Qué raro, ¿no? Pero sorprendentemente es así. Es que es así, todos nosotros formamos parte de un contexto. No es yo solo, sino que soy yo dentro de un contexto. Entonces, si yo estoy pasando por una situación de estrés, es muy probable que mi relación también matrimonial se vea afectado, o la relación con mis hijos. Hay estudios también que demuestran que los padres que pasan por situaciones de estrés, de alto estrés relacionado a las finanzas, tienden a distanciarse un poco de sus hijos, es decir, en la parte del rol paternal, en esto de la disciplina y demás, como están tan pensando, pendiente de cómo yo afrontar, es como que mi hijo tiendo a distanciarme un poco más de mi hijo. Entonces, es un problema que afecta a todo el círculo familiar y las relaciones interpersonales y demás. Entonces, tenemos que saber que cuando nosotros hablamos de estrés financiero, no es poca cosa. Cuando hablamos del estrés crónico, que es en el cual nosotros hoy nos centramos,
no es poca cosa, y creo que hoy en esta situación de pandemia, en esta situación donde los negocios abren pero la gente no está consumiendo, o mucha gente está siendo despedida, o gente que tal vez está en esta situación de intentar generar recursos pero no encuentra la manera, y son muchos los compromisos. En unos años más es altamente probable que nos encontremos con una situación con muchas personas o gran parte de la población pasando por diferentes tipos de patologías a nivel físicas y a nivel psicológicas, porque esto deriva, como decíamos, en patologías como la depresión y demás, como estábamos mencionando. No sé si quieren preguntar algo, los que nos están viendo. Yo creo que esto nos abre un panorama grande, ¿sí? Por eso no es que solamente qué es el estrés financiero, sino yo tengo que entender bien las consecuencias o las potenciales consecuencias de este estrés. Una de las cosas que va, por lo menos en lo personal, para mí está bueno, es poder saber de qué manera esto me afecta a mí. Mucha gente sabe o no sabe, pero reconocer cuáles son las reacciones de nuestro organismo me parece que es muy importante para que podamos conocernos y ver qué es lo que yo puedo hacer para disminuir el impacto del estrés. Si nosotros recordamos el inicio de este en vivo, decíamos que el estrés es la reacción de nuestro organismo, ¿sí? Entonces, ¿qué puedo hacer yo para disminuir un poquito el impacto, ¿sí?, del estrés en mi organismo? Y Ahora, hablábamos, ¿no?, de que sí, de poder conocernos a nosotros mismos. Hay una frase que dice que el conocimiento es poder. Y yo creo que en este tiempo tenemos que aprender a apreciar el poder del autoconocimiento, el poder de conocernos nosotros mismos y de poder tener ciertas herramientas de gestión interna de las emociones. La verdad que recién me quedé sin palabras. Recordaba muchas situaciones muy difíciles que uno conoce y se acerca a la vida de las personas, ¿no? Y decir, wow, qué importante, qué valioso es poder reconocer y también saber un poco cómo gestionarnos internamente, porque a veces puede significar tal vez la ruptura de un proyecto de vida, porque yo creo que, no sé si la gente se dará cuenta, pero los abogados también tenemos empatía, y sí nos damos cuenta que cuando se produce un divorcio, estamos frente a la ruptura de un proyecto de vida, porque esa pareja inició con un proyecto, ¿no? Y también pensar, bueno, que en general, ¿no?, cuando las personas pierden algo tan importante como es sus proyectos familiares, sus proyectos personales, y toda esta pandemia que exacerba todo, creo, qué tan graves son las consecuencias, y lo que vos decías, no pormenorizar, no lo que hablábamos recién, prevengamos a tiempo, veamos los indicadores, esas luces de esa fábrica que está haciendo ta, 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 y bajemos los decibeles, ¿no? Así decimos en mi casa, bajemos los decibeles para poder estar mejor y para que la situación no haga escalada a una situación peor. es así. Es así. Una de las cosas que podríamos preguntarnos ahora, bueno, bajo este panorama, ¿cómo podemos hacer para disminuir el impacto del estrés? Yo creo que primeramente tenemos que saber que la persona que está pasando por una situación de estrés financiero está pasando por una situación que es muy complicada, una situación que es real, una situación que genera diversos tipos de niveles de estrés y genera muchos tipos de síntomas. Entonces, una de las primeras cosas que nosotros tenemos que hacer es entender, ¿sí? Hay muchas parejas que a la hora, como decíamos, de estar frente a este problema, comienzan a discutir, a pelear, a echarse la culpa. Yo me he encontrado con muchos casos, principalmente de hombres, que tratan de no decirle a la mujer, a su pareja, que están mal.
porque si están mal, la mujer le dice, no estés mal, no es para tanto, y los hombres, por lo general, no es que sean todos los casos, tienden a no contar el tema de las cuentas a la mujer. Entonces, el hombre se calla, se calla, se calla. Imagínate, todo esto por dentro es una bomba atómica. Después el hombre se muestra irritable, cansado, y la familia muchas veces no comprende. Entonces, es importante que nosotros podamos, en primer lugar, comprender que la persona que está pasando por una situación financiera complicada, que es muy estresante, primero se la pueda comprender, ¿sí? Podamos identificar qué emociones está sintiendo, que mencionábamos: ira, frustración, tristeza, ansiedad, miedo, que nosotros podamos comprender. A todos nosotros nos gustaría, si una persona que nos está viendo y está en una situación de estrés financiero, a todos nosotros nos gustaría que esa situación no exista. Nos gustaría que venga alguien, me pague todo y ya está, mi cuerpo se vuelve a relajar. Pero ¿qué pasa si eso no pasa? Entonces, tengo una opción: si las cosas ya están malas, ¿qué puedo hacer yo para que esto no empeore? Y creo que esto es algo que nosotros tenemos que tener en cuenta. Si la situación financiera ya está mala, me están llamando del banco todos los días, no tengo para pagar, se me vienen juntando compromisos de pago y no tengo, yo desde mi área no te puedo decir cómo puedes solucionarlo a ese problema, pero sí te puedo ayudar en cómo podemos disminuir el impacto del estrés. Como les decía, si las cosas ya están malas, ¿qué puedo hacer yo para que esto no empeore? ¿En qué? En mi salud física, psicológica y en las relaciones interpersonales y dentro de la familia en el cual yo pertenezco. Y una de las cosas que es importante es que nosotros podamos identificar las emociones que se generan por el estrés, podamos identificarlas y podamos también hablarlas. Cuando yo me callo esta emoción de que yo estoy cansado, estoy triste, tengo una bronca tremenda, yo también me veo perjudicado. Entonces es muy importante que yo encuentre un lugar o un espacio en el cual yo pueda hablar. Yo pueda hablar esto: la verdad que estoy mal, la verdad es que estoy triste, la verdad es que estoy enojado, me siento frustrado, tengo que volver a empezar, me da ganas de romper todo, tengo ganas de irme lejos y desaparecer. Que todas esas emociones o pensamientos que yo tengo lo pueda verbalizar y hablarlo con alguien que me pueda comprender, como yo les dije, que pueda validar mi emoción. Ahora, si alguien que nos está viendo ya está en una situación en que ya no está durmiendo hace más de 2 meses, por ejemplo, o está teniendo problemas físicos, como mencionábamos, alteraciones gastrointestinales, es muy importante que nosotros podamos adquirir esto de saber que necesito pedir ayuda, ¿sí? Necesitamos pedir ayuda. Si vos estás pasando por una situación en que ya, no sé, estás perdiendo esto de querer encerrarte, querés encerrarte en tu pieza, no estás comiendo, no te estás bañando, ya estás triste, no querés saber nada, no tenés fuerza y estás entrando en depresión, es muy importante que ahí sí alguien prenda todas las alarmas y acuda a un profesional. Entonces, hay cosas que yo voy a necesitar ir a un profesional sí o sí, de la salud mental o física, pero si hoy nos está viendo gente que está en situaciones de estrés financiero, pero tengo recursos como para afrontarlo, a esa gente hoy podemos trabajar un poquito con ellas. Saber que nosotros tenemos recursos internos que podemos desarrollar para disminuir el impacto del estrés. Hay un autor que a mí me gusta mucho que se llama Viktor Frankl. Si ustedes pueden buscarlo, hay un libro que tiene que es El hombre en busca de sentido. Búsquenlo si ustedes quieren. Viktor Frankl, él fue una persona que pasó una de las situaciones de estrés más grandes. ¿Por qué? Porque fue un hombre que estuvo en la Segunda Guerra Mundial. Él era médico psiquiatra
y estuvo en 4 centros cuatro centros en los cuales los torturaban a todos, ¿no? Entonces, este hombre, si ustedes leen el libro, él muestra la historia desde la persona que estaba siendo torturada, la persona que vivía, o sea, en constante estrés. Él menciona que cuando hay una situación que nosotros no podemos cambiar externamente, llega la hora de que nosotros tengamos que cambiar internamente. Entonces, hay situaciones que tal vez nosotros no podemos cambiar externamente, pero sí hay algo que nosotros podemos hacer. Entonces, él dice que te pueden robar todo en la vida, te pueden robar tu familia, te pueden robar los bienes materiales, pero hay algo que nunca nadie te va a poder robar y que es la actitud, la capacidad de vos enfrentar una situación, la actitud con la cual enfrentamos una situación. Wow. Entonces, Qué creo que hoy en día, frase. si hay una situación que nosotros no podemos cambiar externamente, ¿cuáles son los recursos que yo tengo para enfrentar esto? Que no me impacte tanto a mi salud, por protección a mi salud. Todos nosotros tendemos a enfocar nuestros pensamientos por lo general en las cosas que nos faltan y en las cosas que no tenemos o en todo lo negativo. Yo creo que vamos a hacer un juego, ¿te parece? Yo ya lo he hecho varias veces, muchos amigos que nos están viendo ya lo saben, pero es un juego que a mí me gusta. No sé si tenés ahí cronómetro, yo estoy con el celu, así que... Pero vamos a hacer esto. Toda la gente que nos está viendo, ponga su cronómetro. ¿Sí? Y ahí donde vos estás viendo este en vivo. Listo. Bien, ahí donde vos estás viendo este en vivo, ya sea en la cocina, en tu comedor, en tu habitación, donde sea, vamos a poner 30 segundos y vamos a contar cuántas cosas de color blanco nosotros encontramos. ¿Les parece? ¿Quieren jugar? Comenten, digan una vez que terminan de contar, yo voy a avisar cuando terminen los 30 segundos, ponen en los comentarios el numerito, así participamos todos. Vos decís, Fabi, ya, y yo largo el temporizador. Sí, si la gente no... Hay 16 personas que están mirando ahora en este momento. Coloquen su cronómetro, jueguen con nosotras un ratito, medio minuto, sí. Y contemos cuántas cosas de color blanco encontramos a nuestro alrededor. ¿Les parece? Va, ya. Cronómetro. Dos tipos de niveles de estrés y generan muchos tipos de síntomas. Ya, y yo largo el temporizador. Sí, si la gente no... Hay 16 personas que... Los que están conectados están contando. Espero que estén contando. La idea es que sea de 1 minuto, pero lo hicimos de medio. Se terminó el tiempo. Bien. La gente que está ahí hizo el juego. ¿Cuántas cosas de color blanco encontraron en este medio minuto a su alrededor? A ver. Mientras la gente contesta, yo te cuento que encontré 30. 30, es un montón. 30 es un montón. 21 dice Celeste. Jay Plaza dice 32. 9. Dice 9. Mayra 37. 18. Lucas 37. Mayra 11. En mi caso 6. 23. Bien, a los que jugaron con nosotras, 34, wow, un montón. 8 dicen. Bien, ¿eran conscientes realmente de cuántas cosas de color blanco habían? Yo sé que varios sabían que habían cosas de color blanco a su alrededor, pero muchos no eran conscientes de cuántas cosas de color blanco habían hasta que empezamos a observar. Algo así sucede con nuestros pensamientos. Cuando nosotros prestamos atención a algo, colocamos el foco en algo, más cosas vamos a encontrar. Entonces, cuando yo fijo mi pensamiento
en algo malo, por ejemplo, este problema que decíamos que era real, más cosas todo el tiempo vamos a encontrar. Y tengo que pagar esto, y no voy a poder con esto, y todo el tiempo, ¿Y qué pasa? Como decíamos, cuando nosotros pensamos o imaginamos, se libera todo el cortisol, se activa todo nuestro organismo como para enfrentar una situación real. Ahora, ¿qué pasa cuando yo coloco el foco, el pensamiento, mi atención en situaciones o en cosas que sí son buenas también que me pasó? ¿Se entiende? Lo mismo sucede en esto. Cuando yo empiezo a pensar y a buscar, fijo mis pensamientos en cuáles son las cosas buenas que a pesar de, porque nadie dice que no existe el problema existe, no lo podemos negar. ¿Cuáles son esas cosas que a pesar de todo eso me pasaron buenas? Entonces, una de las cosas es que nosotros podamos tener, como para disminuir el estrés, podamos tener un pequeño diario, ¿sí? Un pequeño diario, un pequeño cuaderno, en el cual nosotros registremos, antes de dormir, cosas por las cuales yo puedo agradecer que me pasó en la semana o en el día. Con 5 cosas ya estaría, ¿sí? Y no tiene que ser, no sé, grandes cosas. Tal vez con que yo me bañe y tengo agua fría y agua caliente, puedo anotarlo. Tal vez me comí una rica pizzita, anoto, ¿sí? Cualquier cosa, compartí con mi amiga, con mi amigo, anoto. Entonces, eso hace, nosotros pensamos que el tema de la gratitud es algo como, qué intensos con la gratitud, ¿qué voy a agradecer si estoy en semejante problema? Cuando nosotros hablamos de la gratitud, está demostrado científicamente que cuando nosotros somos personas agradecidas, también esto tiene una repercusión positiva en nuestra salud física, en nuestra salud mental, y también en nuestras relaciones interpersonales. Porque ¿qué pasa con esta mujer que decíamos, o este hombre que discuten las parejas por el tema de las deudas o el problema? ¿Qué pasa si yo en vez de culparlo, pienso, bueno, la verdad es que está irritable, o la verdad es que está bastante intenso el caballero o la señorita, pero la verdad que pienso y se ha reforzado? Salió, buscó trabajo, por ejemplo, intentó vender. La verdad es que se reforzó por mí, por mi familia, o yo me reforcé y que la otra persona te valore eso, hace que la relación también comience a unirse una vez más. Si el tema de echarle la culpa al otro hace que se distancie, el tema de la gratitud también comienza a enlazar a la pareja. Entonces, en las algo que me parejas... gustó mucho, acá Adriana nos ponía sus agradecimientos. Agua, internet, una frazada, un techo. Una buena estudiante. Estamos a 1 minuto 54 de finalizar este vivo, pero si no llegamos a terminar con el tema, no se preocupen. Cierro este y abrimos otro. Como ustedes quieran, o cerramos acá y todas las herramientas nos las guardamos. No, por favor. No sé, lo que la gente quiera. ¿Ustedes qué dicen? Opinen ahí, compartan, activen. Como yo les decía anteriormente, el tema de la gratitud lo que hace es que comience a generar bienestar en el área física, mental, como decíamos, psicológica y también en las relaciones interpersonales. Entonces es muy importante que nosotros tengamos esto en cuenta. ¿Cortamos y seguimos, te parece? Muy bien. Entonces, yo voy a cortar, cuenten más o menos que unos 30 segundos va a estar cortado y recién voy a abrir el siguiente, ¿sí? Nos vemos en el siguiente vivo.